Y pues bueno, estos circuitos que trabajaron para este laboratorio, como les mencionaba, son circuitos de potencia. Son circuitos que lo que interesa es que puedan suministrar una energía suficiente y además que sea limpia al resto de los circuitos. Por ejemplo, lo más básico de pensar en una fuente de poder o la más básica que trabajamos hoy en día, que utilizamos hoy en día muchísimo, es el cargador del celular. O sea, voy a dibujar uno como estilo Huawei ahí, que es así como una pastillita. No, este sí me pulí con este dibujo. Bueno, ahí ya la eché a perder. En fin, la cajita que siempre utilizamos para cargar el celular, al final es una fuente de poder. ¿Por qué es una fuente de poder? Porque si ustedes pueden revisar sus especificaciones, ustedes la cogen, la toman, miran ahí la letra pequeña que siempre tienen inscritas y pues va a venir datos como su modelo, va a medir como cuánto es la entrada, cuánto consume la entrada y luego va a venir un output que va a decir salida y cuánto puede ofrecernos a la salida. Entonces, esta que estoy usando yo de un Huawei, yo tengo un P30. eh, Tenemos que el input dice de 100 a 240 volts y 60, 50 Hz y una corriente de 0,75 amperes. Y luego vemos que viene un output que me dice que me va a dar 5 volts, como con unas rayitas aquí, y 2 amperes. Y luego no viene frecuencia. Entonces, ¿por qué razón me trae un dato de entrada, un consumo de corriente, y luego me viene un dato de salida y otro consumo de corriente diferente? Bueno, porque dentro de la cajita lo que vamos a tener es, bueno, estos dos pines, voy a dibujarlos como así, pensando que este es el tomacorriente, digamos, el tomacorriente. Y ya una vez que uno conecta esto del tomacorriente, ¿qué hay dentro de la cajita? Bueno, lo que hay dentro de la cajita es el mismo circuito que ustedes construyeron en este laboratorio, que viene aquí, un transformador, viene un transformador con su material ferromagnético adentro, luego viene un puente de diodos, vamos a ver si me sale el puente de diodos, creo que era así, luego viene el puente de diodos, y luego pues viene un capacitor que era para eliminar el rizado, ¿verdad? Y luego lo más seguro es que venga un regulador. Y ahora sí, esta salida de aquí y esta tierra aquí, en alguno de los pines del USB, si ustedes ven el USB por dentro, trae como una esponjita aquí suavecita, y aquí arriba tiene una serie como de pines muy, muy pequeños. Entonces, esto es como viendo el cuadrito del USB, lo que se introduce aquí. Entonces, en alguno de estos pines va a ser los 5 volts y alguno de este otro pin va a ser la tierra. Más o menos así. Entonces, esos dos pines que están aquí son estos dos pines de 5 volts y de tierra. Y luego de eso, esa energía ya viaja hacia nuestro celular a pues cargar la batería.
Entonces, varios detalles, ¿verdad? Vean que, pues dice input de 100 a 240, significa que pues esto puede ser desde 100 volts hasta 240 volts. Y 75 amperes es la corriente que fluye por acá. 0,75 amperes. Que es pues lo que consume nivel AC. Como ustedes recordarán, los transformadores aíslan, están conectados magnéticamente. Entonces, pues este circuito de corriente alterna está aislado de todo este circuito, pues fuente de energía, digamos. Conectar aquí. Y luego, estos 2 amperes sería la corriente que fluye por esta dirección. Que es pues la capacidad máxima que puede entregar esa fuente, esa corriente. Si ustedes se dan cuenta, y yo hago esta multiplicación, 2 amperes por 5 volts, me doy cuenta que lo que mi fuente puede entregar son 10 watts. Eso es lo máximo que ella puede entregar. Esa es la potencia. Entonces imagínense, es una potencia de 10 watts, sumamente baja. ¿A qué se debe esos 2 amperes? ¿Por qué se puede entregar 2 amperes nada más? ¿Por qué no puedo entregar 5? ¿Por qué no puedo entregar 10? Bueno, alrededor de nuestro circuito habrán varias limitantes. La primera gran limitación que tenemos es este elemento aquí, el transformador. El transformador tiene a su vez una potencia máxima. O sea, él no puede entregar la corriente que a uno le dé la gana, como tal vez en el laboratorio te hace creer eso, que la corriente que viene del transformador es infinita. Sin embargo, los transformadores pues igual tienen una potencia máxima, es decir, tienen una corriente máxima que pueden entregar. ¿A qué se debe esa corriente máxima que puede entregar el transformador? Bueno, no sé si aquí ya habrán llevado máquinas eléctricas uno. Si no lo han llevado, todo bien. Si ya lo llevaron, se acordarán que pues el material ferromagnético, este material de hierro que yo introduzco dentro de los arrollados de cable, pues tiene un nivel de saturación de campo magnético máximo. Es decir, ya va a haber un campo magnético circulando por ahí que por más que yo le suba corriente de este otro lado, ya ese campo magnético no puede aumentarse más porque el material ferromagnético se satura. Entonces ya llega un punto en que no puede haber más campo magnético. Y si no puede haber más campo magnético, pues tampoco se puede entregar mucha más corriente hacia este otro lado. Esa es una gran limitante. La corriente que podamos entregar a la carga ya viene limitada desde el transformador. Voy a enseñarles unos transformadores, por si no se han dado la idea de cómo son, pues veamos uno. Ok, entonces, pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, Sí, profe. Sí, profe. ok. Entonces, esta página es donde a mí me gusta comprar todo, queda en Cartaguito. Entonces, todo bien para mí. Y aquí estamos viendo un transformador pequeñito, un LP 578, es un transformador de 10 watts. ¿Qué características tenemos que ver aquí? Bueno, que hay muchas formas de conectarlo. Por ejemplo, este es para funcionar con 70 volts en AC. Y pues todas estas derivaciones que tiene aquí es por si uno quiere conectar tensiones menores a 70 volts, como 19, 7.5, puede conectar de aquí a aquí, conectarle 26.5 y así sucesivamente. Entonces, los transformadores normalmente traen un esquema de conexión.
no suelen tener tantos derivaciones, que lo ven aquí, estas derivaciones es que viene el arrollado y le saqué un pedazo de cable como en paralelo y luego sigue el arrollado para pues hacer diferentes combinaciones. Se le suele llamar taps también. Y la salida de este transformador, vean que puede dar 2.6 volts hacia aquí y 2.4 volts hacia aquí, es decir, puede dar en total 5 volts en AC, ¿verdad? Aún no lo ha convertido en DC, ¿verdad? Todo esto es conversión AC. Pero vean que lo que más me interesa darme cuenta es que la potencia es de 10 watts. Entonces, significa que este transformador, si lo máximo que entrega aquí son 5 volts AC, cuando dice volts AC, lo más seguro es que se refiere a 5 volts RMS. De ahí, si puede entregar 5 volts RMS y su potencia es de 10 watts, entonces ya sabemos que la corriente máxima que él va a entregar son 2 amperes. Igual en RMS. Entonces, hay que tomar eso en cuenta a la hora de diseñar una fuente. Ya les enseñé la fuente más clásica, que era pues la que estaba dentro de un celular. Pero al igual que dentro del cargador de celular hay un circuito de estos, también lo hay en las fuentes de poder de las computadoras. Suelen ser como una cajota así. Y pues por aquí suele tener un ventilador. Piensen que eso es un ventilador. Y pues igual suelen tener una conexión a 120. Y pues de aquí saldrán todos los cables de las diferentes alimentaciones a las diferentes partes del circuito. Puede ser a la tarjeta de video, a la tarjeta madre, al procesador, a la SSD y no sé, al ventilador RGB. Estas fuentes de poder normalmente son muy grandes, o sea, son de 600 watts. Imagínense cuánta potencia tiene. Y normalmente aquí lo que trabajan son como 12 volts, 16 volts, tal vez estoy bateando, ¿verdad? Estoy dando unos números para más o menos darnos una idea, 5 volts, para entender que las fuentes de poder, pues al final, vean que no se encargan de procesar información como lo hacían los filtros que analizamos en el laboratorio pasado. O sea, realmente aquí no me interesa ingresar señales en AC. La señal AC que tenemos es puramente de energía, o sea, es alimentación, no tiene frecuencias altas, y más bien esa es una señal muy limpia, muy pura. Yo más bien deseo que me llegue la mayor cantidad de energía por aquí para así pues no limitar lo que ya es bastante limitado dentro de mi fuente, que es la potencia. Y no sé, aquí también pueden ser 5 volts o 3,3 volts. Estas fuentes de poder que tienen las computadoras también tienen un transformador. Lo único es que este transformador es mucho más grande. Este transformador que les enseñaba hace un rato, este que vi en la tienda, es un transformador pequeño que en el pasado se usaban para computadoras, en computadoras más viejas, como para hacer varios cambios de alimentación. Pero hoy en día pues se utilizan mucho más para aplicaciones sencillas. Ya no van a estar dentro de las fuentes de poder, ya siempre hay mucho más porque ahora las computadoras consumen más, pero un transformador así es aproximadamente un tipo transformador que podría haber dentro del cargador del celular. Vean que algún día si tienen algún celular que ya no sirve, abran el cargador, rómpanlo, ya si ya no tiene ningún uso. Si ustedes vuelven a ver y tiene una corriente que entrega menor de 1 amper, ese cargador ya es vieja historia. Estos Huawei nuevos entregan 2 amperes, lo cual es bastante. Eh, Celulares muy viejos, si ustedes le conectan sus cajas viejas a los celulares nuevos, ellos no cargan. Y no es porque no los reconozca, sino porque muchas veces no le está llegando la potencia mínima que ellos requieren y por lo tanto el cargador está como en un estado extraño, le están exigiendo más potencia a la que puede dar. Entonces, al final el propio celular se protege y dice, ok, no, esta energía viene sucia, fuera de aquí, y por eso es que no lo carga. Entonces, si alguna vez tienen un cargador
o un tipo de conector como de router o no sé, de alguna lamparita o algo así. Ábranlo, vean el transformador y luego van a ver incluso también el puente de diodos, si es un buen transformador, si es una buena fuente, si es una mala fuente, van a ver solo un diodo rectificador y van a ver el capacitor, que suele ser para eliminar el rizado, y si es buena fuente va a traer el regulador, si es una mala fuente se va a quedar con ese nivel de DC con el que entrega, que ya lo vamos a ir revisando. Entonces esa era la primera limitante en mi sistema. Recuerden que este circuito que estamos haciendo es un circuito para entregar energía. No hace nada más que eso, darle energía a otros circuitos que pueden pensar, hacer ecuaciones, resolver actuadores, poner a funcionar motores, en fin, lo que sea. Pero estos circuitos son los que se van a encargar de entregar toda la potencia a los demás. Por ejemplo, pensándolo de nuevo en el celular. Este es mi celular. Sí, parece como algo de Bimbo, pero bueno, se supone que es un celular. Voy a poner aquí un número para que se vea más. 900 más. Entonces, sí, pues el celular, ya sabemos, hay un circuito que envía mensajes, hay un circuito que envía por Bluetooth la música, mis audífonos, mis AirPods. No, yo no tengo nada de eso. Eso es de iPhone. Pero bueno, a los audífonos, al Wi-Fi, tiene datos, energía que se está gastando en datos de Wi-Fi, de pues los AirPods, de el juego, el juego que está corriendo por debajo ahí. No sé ni qué dice esto que estoy haciendo. El juego, no sé, las diferentes aplicaciones. Todas ellas pues hacen diferentes cosas, interactúan en diferentes partes del circuito. Pero nuevamente, para que les quede muy claro, ¿verdad? La entrada al final que tiene esto es energía. Y muchas veces va a ser energía DC. Casi que siempre les aseguro que todo este tipo de aplicaciones, juegos, procesamientos computacionales, electrónica, necesitan energía DC. Entonces, es para que se graben bien la idea que estos circuitos que hacemos son los que entregan energía. No es un circuito que uno quiere hacer algo. O sea, uno quiere nada más entregar una energía, energía que sea muy limpia y que tenga buena potencia. Ok, entonces ya revisamos el transformador. Vimos uno que venden en la electrónica, vimos las características más importantes que nos da, pues tiene más características, ¿verdad? Puede tener resistencia al cableado de un bobinado de otro, eh, puede incluso llegar a decirnos el peso, puede incluso llegar a decirnos si necesita aterrizaje la carcasa, en fin, puede tener mucha más información, pero tal vez la más importante es la potencia y la corriente de salida. Y estas dos son como las que definen la corriente de salida final. ¿Okay? Ok, ya pasamos del transformador. Ahora vamos a ir a la etapa de rectificación. Aquí es donde entra nuestro famoso puente de diodos. Entonces, pues ya lo habrán revisado, ¿verdad? Ustedes en, en el desarrollo del laboratorio y saben cómo funciona el puente de diodos. ¿Alguien no sabe cómo funciona? Ok, el puente de diodos, recuerden que es un elemento que sirve para rectificar. Entonces, rectificar era poder, pues, darle vuelta a la onda de manera que la onda quedara cortada y solo nos quedara su parte positiva, o le diéramos vuelta a la onda y tuviéramos únicamente, pues, señales positivas o en una misma polaridad.
Eso es lo que hace el rectificador. Entonces ya analizamos esta parte del transformador, donde viene una señal alterna, se disminuye a un nivel pues trabajable. Vean que inicialmente podemos tener 120, 240 volts, si estamos en Costa Rica, 120 volts, RMS en el toma corriente, pasa por el transformador, sale igual una señal alterna, ¿lo ven? Pero de una menor amplitud, unas 10 veces puede ser, dependiendo del transformador, ¿verdad? Eso depende del transformador, cuánto lo vamos a reducir, pero unas 10 veces es muy común. Y luego cuando pasa la etapa de rectificación, nosotros vamos a tener pues la señal rectificada, que al final vean que lo que hicieron fue darle vuelta a la señal negativa. Si lo ven, esto ya podría llamarse un DC, podría llamarse un DC, ya aquí. Porque si lo ven, ya no tiene corriente yendo en dirección contraria, solo tiene corriente yendo en una sola dirección. Eso sí, aumenta, disminuye, sí es cierto, aún no es una corriente continua, es un nivel directo, o sea, nada más ya no es nunca es negativo. Me he encontrado algunas veces eh, lámparas, lámparas LEDs que he comprado en Pequeño Mundo o en lugares así muy baratos, Chinese, y he abierto el sistema de potencia LED. El LED no se puede encender con corriente alterna, el LED ocupa corriente directa. Y ustedes pueden creer que a veces dejan el circuito hasta aquí. O sea que este es el DC que está alimentando ese LED de esa lámpara que compré en Pequeño Mundo. ¿Verdad? Imagínense, el LED se está encendiendo y apagando. Y pues eso generaría que su vida útil en un futuro sea demasiado baja. Entonces, si ya cuesta fabricar LEDs y te hace todo un proceso industrial para que al final, pues pienso yo, ¿verdad? Por puro huesera, por puro ser muy codo, no incluyen estas etapas que generan cambios muy importantes en la señal, sino que lo dejan aquí. Entonces, eso al final va a reducir la vida útil del LED. Entonces, ya entiendo por qué los LEDs son tan baratos también ahí en Pequeño Mundo, una lamparita, porque ahí, claro, la están haciendo ahí toda charral. En fin, después ocupamos, si no nos gusta este nivel de C, porque vean qué feo que es, que les dije, la lámpara, pues, de procedencia desconocida. Y necesitamos un filtro, que al final un filtro es simplemente un capacitor, que lo que va a hacer es evitar que esta señal se viene cargando, el rojo es como el efecto con el capacitor, se viene cargando y cuando empieza a bajar, el capacitor suple esa pérdida y genera una especie de señal un poco más DC. Esta me gusta más, esta es más DC. ¿Lo ven? Ya se parece más a un nivel constante aquí. Ya por lo menos no tiene esas caídas tan grandes a cero. Es decir, ya por aquí el LED que les dije tendría una vida útil un poquito más alta, porque ya no le estarían encendiendo y apagando tan brutal, tan bruscamente, sino pues está intentando ahí mantener. ¿Qué es lo que pasa con esta señal filtrada? Que me queda estas pancitas, aquí lo ven. Esas pancitas aquí es lo que llamamos el rizado, que es una pequeña componente en AC. Es decir, aquí hay un pequeño AC, una pequeña señal alterna ahí sobre ese nivel de C, o se podría ver de esa manera. Hasta este punto ya, pues yo digo, ya tengo un DC favorable, está súper bien, pero tengo varios problemas en este nivel de C. Uno, el primer problema que tengo es este ruido, este AC que está ahí. Ese AC que está ahí es una señal alterna que va mezclada dentro de la alimentación. Entonces, esta señal alterna que entre por la alimentación me genera ruido en mis circuitos ya inteligentes, ya no en el circuito de potencia, sino ya, por decirlo así, en el análisis del celular, si entra ruido por aquí, todas las demás aplicaciones, que sea, no sé, aplicaciones del celular, música, datos, todo lo demás que pueda consumir energía, está consumiendo esta energía que trae este ruido. Entonces este ruido se va a filtrar dentro de mis circuitos y puede provocar que muchas de estas
pues aplicaciones, llámale aplicaciones a un circuito que haga algo, pues empiece a fallar. Y de hecho yo lo he experimentado. Yo lo he experimentado con unas fuentes que tengo yo, que aún no las hemos utilizado. Las fuentes de C las utilizaremos hasta el capítulo, no, hasta el experimento 3. Y pues yo me di cuenta que traen un rizado gigantesco. Esto era como así. Entonces yo le conectaba un amplificador operacional a esa fuente y el amplificador ahí vuelto loco no sabía qué estaba sucediendo. Después le puse otro capacitor más grande, no le puse un regulador, le puse otro capacitor más grande y este rizado se eliminó y todos mis circuitos empezaron a funcionar bien. Entonces ese es el problema del rizado, que como es un ruido que está ahí metido en mi señal de alimentación, es como el COVID, se mete por ahí, lo infecta a uno y ya uno quedó, se le metió ahí por la burbuja y echó a perder todos los planes. Entonces lo mismo sucede con ese ruido AC. Ese es el primer problema que tengo con esta señal, ese ruido AC. El segundo problema que tengo es qué pasa si de repente, por alguna razón, voy a decir un caso muy extremo, cae un rayo. Ahorita que está lloviendo tanto, cae un rayo, echa chispas ahí. Y eso provoca que en vez de tener yo aquí los 120 volts RMS para los que diseñé este circuito, por culpa de ese rayo que caiga, o por algún otro efecto de una sobretensión o lo que sea, esos 120 suben a 134. Significa que aquí a este otro lado ya no hay 12, como el transformador tenía de una relación de 10:1, sino que ahora hay 13,4. Y cuando pasó por el filtro y todo eso, al final, esto recuerden que es RMS o RMS. Entonces la amplitud es un poquito más grande. Entonces cuando pasa por aquí, este nivel de C ya no es los, eh, no sé, 16 y 17 volts que diseñé, ¿verdad? Recuerden que estos son 12 volts RMS. Entonces más o menos ese me quedó como en 17 volts. Pero como ahora la entrada es 13,4, estos 17 volts subieron a, no sé, a 20 volts, por decirlo. Entonces, yo diseñé un nivel de C de 17 y por alguna extraña razón, fuera de mi circuito, hubo un aumento en la alimentación de entrada y por lo tanto hubo un aumento en mi señal de C de salida. ¿Y qué pasa si yo diseñé para 17 y obtuve 20? Bueno, que estoy alimentando con más de lo que yo diseñé. Entonces, si yo diseñé algunas corrientes que no superaran cierto valor porque quemaban las resistencias, puede ser que ahora con el nuevo nivel de C, ese nivel de corriente que se exija sea mayor y por lo tanto ahora sí queme ciertos componentes. Entonces ya tenemos dos problemas. El primero era el AC, el ruido, y el segundo problema que tenemos son los cambios en la entrada. ¿Cuál es el otro problema que tenemos con esta señal y con todo lo que hemos construido de aquí hacia atrás? También tenemos otro problema que serían cambios en la carga. Por ejemplo, si yo le conectara una carga muy pequeña a a todo este sistema, una carga que exija mucha corriente y que pues él no la pueda entregar por alguna razón, esta señal se va a caer también. Se va a caer buscando compensar esa exigencia de corriente o esa exigencia de potencia. Entonces ese también es otro de los problemas que tengo, que este circuito que yo he diseñado hasta aquí, sin tomar en cuenta este regulador de tensión, ¿verdad? Es susceptible a cambios en la carga. Si la carga se hace más grande, pues puede afectar mis circuitos. Si la carga se hace más pequeña, porque si ustedes vieron en el diseño que ustedes hicieron con un regulador Zener, el regulador Zener dependía de la carga. Entonces era un problema, porque entonces cuánto va a regular era un tema ahí que no funcionaba muy bien. Entonces, estos tres problemas de ruido en AC, cambios en la entrada o cambios en la carga, los puedo solucionar con este otro bloque que está aquí,
¿Qué es el regulador de tensión? Lo que hace el regulador de tensión es que a él no le importa cómo le llega esta señal, él se va a encargar de dar una señal que sea limpia, ya sin ruido, también que no importa si tiene cambios en la carga, él va a hacer lo posible por ajustar su salida para que siga siendo la constante, ya no tiene el ruido AC, y pues cambios en la entrada también los va a mitigar, porque por ejemplo, si aquí le están entrando 17 volts y él está entregando en el regulador 5 volts y esto se sube a 20 volts, el regulador por sí solo internamente va a lograr mantener estos 5 volts. Entonces al final mi carga siempre va a recibir la misma cantidad y no pues se va a ver afectada por cambios internos en el circuito. Eso es lo chivísimo del regulador. Ahora, ya este es un sistema muy completo y eficiente dentro de mi para entregar energía. Ya tiene bastantes etapas. Vale la pena ver que este elemento aquí me limita la potencia y este elemento de aquí me vuelve a limitar la potencia. Es decir, que la carga o la energía máxima que yo logre entregar a esta carga va a depender tanto de la potencia con la que yo haya diseñado aquí y va a depender de la potencia de mi elemento regulador. No puedo simplemente creer que solo porque pongo un regulador adecuado, pues puedo tener toda la energía necesaria del transformador, que fue lo que ya vimos, que los transformadores tienen un nivel máximo de potencia. E igual pasa, no puede ser que solo pensando en la potencia del transformador, la carga tenga la potencia indicada si le pongo un regulador de baja potencia. ¿Ok? Esos son esos detalles. ¿Cómo es el regulador por dentro? Porque eso no lo han visto, o al menos creo yo que no lo han visto en electrónica 1, o lo vieron en electrónica 1, reguladores. Por lo menos yo no lo recuerdo, profe. Sí, yo creo que no se ven, no los han visto. De hecho, esta teoría de reguladores se ve como muy dentro, o como un poco más a profundidad hasta electrónica 3. En electrónica 2 se ven los reguladores, los vemos, los que estén conmigo los vamos a ver algún día. Pero creo que en electrónica 1 no se ven. Entonces aquí llegan a jugar un papel como el elemento nuevo. Entonces vamos a chequear. Yo les había dejado un documento que es súper bueno. O sea, que no sé por qué sí. Vamos a ver. Ok, sí. Era este, el de fuentes reguladas, que venía explicado bastante bien el principio de funcionamiento de estos reguladores. Una explicación que se lograra entender para alguien que no ha visto amplificadores operacionales. El diagrama básico por dentro del famoso regulador, en un diagrama muy básico, lo único que él tiene es una fuente de corriente controlada, un circuito sensor que va midiendo cuánto obtiene uno en la salida, y ese sensor va a un circuito de control que es al final el que manipula la fuente de corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, aquí le van a entrar, no sé, 12 volts y aquí él quiere entregar 5 volts y tiene una carga conectada de 1 kilo y 1 kilo ohm. Entonces, pues yo vengo, tengo una carga conectada a 1 kilo ohm y de repente voy a hacer cambios en la carga. Voy a analizar el primer caso. Hay cambios en la carga. Entonces, esto cambia aquí a 500. Entonces, pues esto es una fuente de corriente constante. Entonces, él estaba entregando, si era 1 kilo, estaba entregando 5 miliamperes y de repente le cambié la carga a 500 ohms. Entonces, como estaba entregando 5 miliamperes, ahora pues se cayó a 2,5 volts. Pero eso pasa muy rápido, ¿verdad? Ese cambio de 5 volts a 2,5 volts pasa muy rápido.
Y el sensor dice, ah, mira, que hay algo raro. Se me cayó de 5 volts a 2,5 volts. Entonces le dice al circuito de control, súbame esa corriente. Súbame esa corriente, papá, que se nos está cayendo todo. Entonces él va a buscar, el circuito de control dice, ok, tengo 2,5 volts. Para volver a tener 5 volts, necesito subir la corriente a 10 miliamperes. Entonces así es como más o menos funciona el regulador ante cambios en la carga. Hay un cambio en la carga, eso provocaría un cambio en la tensión. El sensor se da cuenta de ese cambio y le dice al circuito de control, abra más esta corriente y entregue más corriente para poder lograr, siempre se tiene que cumplir la ley de Ohm y pues que volver a tener los 5 volts en la carga. Así funciona este, pues, circuito de regulación ante cambios en la carga. ¿Cómo funciona ante cambios en la entrada? Bueno, vamos a ver que hay, voy a ya ponerlo como por aquí, voy a ponerlo como aquí, un pin que hace falta en este diagrama que se le llama la corriente de fuga. Entonces, aquí le están llegando 12 volts, aquí le está entregando 5 volts, como tiene que comportarse, y de repente digamos que estos 12 volts se suben a 15 volts. Entonces, esos 15 volts provocarían un aumento en estos 5 volts, ¿verdad? Pero ¿qué hace el circuito? Cuando él siente que esto se le va a aumentar a, no sé, 8 volts, digamos, él dice, ok, suave, suave un toque, algo está pasando aquí, estoy recibiendo más corriente de este lado de la que debería. Entonces voy a venir, voy a cerrar un poquito mi fuente para que esos 8 volts vuelvan a ser 5 volts y esa corriente extra, porque se tiene que cumplir las mismas leyes de Kirchhoff, ¿verdad? La corriente que entra y la corriente que sale, pues debería ser sumar cero al final. Entonces, para eso los reguladores tienen un pin extra que se llama, por ahí fluye la corriente de fuga. Se le puede llamar corriente fuga o corriente de ajuste. Entonces, esa corriente extra que le estoy quitando aquí, que entró por este otro lado, se va a ir por el pin de fuga hacia la Tierra. Y así el circuito vuelve a lograr, ante cambios en la entrada, mantener una señal de salida constante, sin cambios. Estos cambios los pensamos, como dije yo, cuando caía un rayo, pero estos cambios también pueden ser cambios que sucedan por efecto de ruido. Es decir, si viene ruido aquí, la señal que está cambiando de 12 a 15 y de 15 a 12, y pues el sensor también va a estar diciendo, ok, hay ruido que me está entrando ahí, lo voy a manipular para, a través del pin de fuga, eliminar la corriente que no necesito y seguir manteniendo mis 5 volts. Así es como funcionan los reguladores, en una manera muy general. Ahora, ¿qué circuitos hay en esto que siente, que mide la tensión? ¿Qué circuito hay en este que manipula la fuente de corriente? ¿Y qué circuito hay en la fuente de corriente? Bueno, hay varios. Este diagrama es el más típico, donde pues aquí está la carga, ¿lo ven? Aquí están los 5 volts. Este, este cable que va para aquí es la corriente de fuga. Y este elemento de aquí, este es un amplificador operacional. Si no han llevado electrónica 2, todo bien. Si han llevado electrónica 2, este amplificador, aquí está en lazo abierto, funcionando como un comparador. Compara con un nivel de referencia. Entonces aquí él en referencia tiene 5 volts y dice, ok, si esto se disparó a 6 volts, él se da cuenta que aquí hay un error. Ese error viene de 6 volts menos 5 volts. Entonces ahí él dice, ok, hay un error aquí, un error de 1 volt. Ese error va a este transistor que se va a encargar de abrir o cerrar esta fuente de corriente. Y esto de aquí es la famosa fuente de corriente. Así es como funciona. Entonces él dice, ok, tengo un error de 1 volt. Entonces necesito que esto se abra. Llega 1 volt, esto se abre. Bueno, ponerle entre comillas, así, porque no es que llega 1 volt, ¿verdad? Es que él se da cuenta que hay un error de 1 volt. Eh, dice, ok, ciérreme, ábrame este transistor. Entonces la corriente que viene por aquí, jala corriente por aquí, esta corriente va para allá
y por lo tanto esta corriente para allá, lo hice al revés, lo hice como para abrir la fuente. Entonces, digamos, ocupamos cerrar, entonces él dice, ok, hay un volt de error, voy a ponerlo así, hay menos un volt de error, entonces más bien él quiere chupar corriente, cierra aquí, si cierra aquí un poquito, y si ya por aquí no pasa corriente, al final no va a pasar corriente por este otro lado, porque cierra este transistor y este transistor. Lo cierra, no lo pone en corte, ¿verdad? Nada más baja sus niveles de corriente y por lo tanto pasa menos corriente. Y volvemos a tener de los 6 volts a los 5 volts, por ejemplo. Igual es un diagrama muy sencillo, un comparador que mide un nivel de referencia, obtiene un valor de error, ese valor de error también es procesado para que este transistor se abra y se cierre y abra o cierre la fuente de corriente. Ahora, ¿qué hace que un regulador sea bueno y qué hace que un regulador sea malo? ¿Qué hace que un regulador sea barato o qué hace que un regulador sea caro? Aquí, pues, si ustedes ya leyeron este documento, si no, pues los invito a que lo lean de nuevo, al menos para el quiz. Hay varios tipos de regulador y se resumen aquí, donde estos reguladores se definen por su fuente de corriente. La que estábamos analizando hace un rato es esta fuente de corriente. STD, hay LDO y quasi LDO. LDO, STD, y eso significa, LDO significa Low Dropout, que quiere decir que es de baja corriente de fuga. Eso es lo que quiere decir, es de baja corriente. Vamos a ver. No, baja corriente de fuga, no, baja caída de tensión era. Entonces, si lo ven, el de baja caída de tensión solo tiene un transistor. Ya les voy a decir por qué. El de quasi LDO tiene dos transistores. Es casi, quasi significa como casi, o que se comporta muy similar a esto. Eso es lo que significa quasi. Quasi LDO tiene dos. Y luego está el estándar dropout, que tiene un montón más. ¿Qué es esto del dropout? Bueno, cuando tenemos un regulador y le ponemos una señal de entrada y obtenemos una señal de salida, uno tiene que saber que siempre la salida tiene que ser más pequeña que la entrada por, pues, temas de conversión de la energía, de la energía, de la conservación de la energía. La energía siempre tiene que ser la misma. Entonces no podemos entregar en la salida más de lo que tenemos en la entrada. Por eso les decía que el transformador viene a ser nuestra primera limitante en el diseño de fuentes de potencia. Entonces, esto siempre tiene que cumplirse, que la salida sea más pequeña que la entrada. ¿Y cuánto más pequeño tiene que ser? Bueno, tiene que ser lo suficientemente pequeño para que los transistores de la fuente de corriente, es decir, esto o esto, se puedan polarizar, puedan estar en una polarización. Es decir, necesitamos al menos este 0,7 volts. En este necesitamos este 0,7 y este otro 0,7. Aproximadamente, ¿verdad? Estamos diciendo un aproximado de 0,7, como siempre tratamos esas tensiones de base. Y este, imagínense, tiene este aquí, y tiene este aquí, y tiene este aquí. Bueno, hacia allá sería. Y tiene este aquí, o sea, tiene más. Entonces, ¿qué significa? Que si un regulador es LDO, Vin tiene que ser igual o mayor que la salida más 0,7 volts. Eso es lo que significa el dropout. Entonces, lo bueno eh, de un low dropout es que vean que esa tensión de saturación viene dado desde aproximadamente 0,1 volt hasta 0,7 volts. Eso dependerá pues de los transistores que esté hecho. Pero típicamente anda por esta caída. Entonces significa que para un low dropout, la entrada tiene que ser simplemente
0.7 volts más grande que la salida que uno quiere dar. Entonces, si esto tiene que ser de 5 volts de salida, mínimo hay que ponerle en la entrada 5,7 volts, mínimo, ¿verdad? Puede ser más grande, que sería lo mejor, ¿verdad? Para no estar tan tallados. ¿Qué pasa si yo aquí en VIN les pongo 2 volts? Que esta salida no va a ser 5 volts, va a ser como 0, va a ser 1,3 volts más o menos, y pues no va a regular nada, no va a funcionar bien como regulador porque no le estoy llegando una alimentación adecuada a lo que él requiere. Entonces es un detalle muy importante en los reguladores. Siempre la señal de entrada tiene que ser mayor a la señal de salida. ¿Cuánto mayor? Eso dependerá del tipo de regulador que es, y ya sabemos que esa señal tiene que ser, en caso de ser un LDO, esta cantidad. Entonces, normalmente los reguladores en las hojas del fabricante no van a decir tan explícito, es LDO, es cuasi LDO, sino que te va a venir un dato que diga, necesita mínimo esto, necesita mínimo 5.7 volts, por ejemplo. Entonces ya uno sabría que es uno de estos. Si un regulador dice, necesito mínimo 6, ya vamos estimando que puede ser que tenga un sistema como este o que tenga un sistema como este. ¿Ok? ¿Qué ventajas tiene este LDO? ¿Y qué desventajas tiene? Bueno, yo diría que su mayor ventaja en realidad es esta, que pues consuma poco, entonces necesita un poquito más de alimentación para regular, no necesita mucho más. Pero vean que esta, que es la corriente IG, es la corriente de fuga, la que necesitaba para regular en caso de que hubieran cambios, él necesitaba sacar la corriente por algún lado. Este consume mucho corriente de fuga, lo ven, de 20 a 40 miliamperes, es demasiada corriente de fuga realmente. Esa corriente de fuga siempre tiene que ser muy pequeña, vean que esto es menor o igual, o sea que esa corriente de fuga a veces anda por el rango de los microamperes, por ejemplo. Entonces, que llegue a estos valores pues es un poco molesto, porque al final, si mucha corriente se va por ahí, poca corriente se va a poder entregar a la carga. Porque recuerden, tiene que haber un juego ahí de entrada y salida que se cumpla. Entonces, esta diría yo que esta es una ventaja, esta es una desventaja, y esta diría yo que es otra desventaja, pero que puede depender de la aplicación, que también tiene una corriente máxima, que es la que puede fluir hacia la carga. Esa corriente máxima para un LDO suele andar por el rango de 1 ampere, suele ser la corriente de saturación de un transistor normal, de un NPN, o de un PNP, perdón, en este caso, de un PNP que se utiliza para potencia, 1 ampere. Entonces ese es el problema. Si nosotros vemos estas otras aplicaciones, van a ir mejorando en estos aspectos, pero vamos a perder en este otro aspecto, porque ahora tenemos más componentes, es decir, necesitamos tensiones mínimas un poco mayores para poder activar esto. Entonces vean que este va ya de 0.9 a 1.5 volts que necesitan extra. Es decir, uno necesita un VIN de al menos en este caso de 6,5 volts si uno quiere una salida de 5 volts. Pero vean que mejoramos, que ahora la corriente de ground es menor, la corriente de fuga es mucho menor, ahora siempre es menor a 10 miliamperes, y vean que también logramos incrementar nuestra corriente máxima en este ejemplo a 7.5 amperes. Entonces, pues ganamos más corriente de carga, es decir, este regulador es de mayor potencia porque puede entregar más potencia, puede entregar más corriente. Y luego los estándar, que pues al final vean que es un juego de muchos más transistores en una configuración, pues Darlington consumirá más energía, ¿lo ven? Y pues a la vez tiene una corriente de fuga más pequeña y pues ese efecto de consumir más energía se ve reflejado en que puede ahora entregar mucho más corriente en esta dirección. Ese es el efecto que tiene. Entonces, aquí acabamos de analizar únicamente la fuente de corriente, que era la que a mí más me interesaba porque ustedes conocen estos elementos, o al menos para el tema de laboratorio eléctrico 1 es importante al menos estas ideas. Entonces, volviendo a mi esquema de reguladores, este me limita la potencia, este
por la rectificación de los diodos, me quita un poquito de nivel. Este filtro me elimina el rizado, o más bien me elimina la rectificación y la convierte en un nivel DC con rizado, y luego el regulador viene a solucionar todos mis demás problemas, que eran cambios en la carga, cambios en la entrada o ruido por señal AC. Voilà, ahora sí, ya podemos entregarle a la carga una energía adecuada. Y este es todo el proceso que lleva pues la entrega de potencia a circuitos. Vean que la carga no necesariamente tiene que ser una resistencia, ¿verdad? O sea, la resistencia es para decir un ejemplo clásico, pero esta carga podría ser cualquier cosa, podría ser el celular, podría ser la computadora, podría ser el control de play, en fin, podría ser lo que fuera. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Ok, entonces, pues ustedes ya hicieron estas simulaciones, entonces yo les voy a enseñar unas simulaciones en el Tinkercad para que vean cómo se ve construido un circuito de estos. Y pues también para que después hagamos unas actividades, armemos unos circuitos básicos ahí. Y ahí vamos subiendo y subiendo pruebas, hacemos pruebas. Entonces voy a abrir el Tinkercad. Si tienen alguna pregunta me interrumpen, ¿verdad? Cualquier duda que sea. A ver. Ok. Entonces aquí yo ya lo tengo armado porque pues es largo y se dura su rato. Y pues aquí en Tinkercad no hay transformadores, ¿verdad? Entonces lo que hice fue poner dos señales, dos generadores de señales. Esto es lo mismo que estoy haciendo, es hacer esto. Y aquí va este cable rojo. Y aquí vine y conecté dos. Y aquí va este cable negro. Eso que hice aquí, ¿para qué lo hice? Para saber que este cable fuera a la Tierra. Y si ese cable fuera a la Tierra, que es este cable que está aquí, esa sería mi Tierra del nivel de C. ¿Para qué hice eso? Porque en la vida real, cuando uno hace este puente de diodos, esta tierra de este circuito no es la misma tierra que esta de aquí. Primero porque están aisladas por el transformador. Y luego cuando sale el puente de rectificación, el nivel de C, recuerden, entra como por aquí y aquí entra el nivel AC de un puente rectificador y por aquí y aquí sale el nivel de C. Entonces, si lo ven, esta diferencia potencial tiene de tierra este pin de aquí, este de aquí. Mientras que el nivel AC, pues tiene estos dos de aquí arriba. Lo ven, no comparten la misma tierra. En la vida real uno hace esto y a esto se le llama que este nivel de C es un nivel flotante porque no está con la misma tierra de mi demás circuito. Pero de aquí a aquí, pues uno tiene el nivel de C que uno desea en estos dos pines, digamos, del puente de Dios. Y no hay problema, aquí usted sigue conectando cosas, la carga, el filtro, el regulador de tensión y no genera ningún problema en el circuito. Tiene otra referencia, nada más. No la misma que tenía en el nivel AC. Un nivel de tierra, una tierra flotante, le suelen llamar también a eso. Mientras que en el software, uno no puede decirle al software, mira, vas a tener un nivel flotante. Entonces, cuando uno usa el osciloscopio, ¿se acuerdan? El osciloscopio siempre tiene que tener la misma tierra. Entonces, pues, ahí pasa algo medio extraño y a veces los circuitos no funcionan. A veces no pasa lo mismo en TINA, a veces pasa lo mismo en Orcas, pasa lo mismo en un montón. ¿Cómo se puede solucionar? Mediante esto que hice yo, de poner dos fuentes de corriente alterna que al final se comportan como una sola, nada más que están unidas por un mismo punto, al que yo pues llamé la Tierra. De hecho, es una configuración que se usa también en la vida real, como cuando uno quiere hacer una rectificación con solo dos diodos y no con un puente de diodos. Necesita hacer algo así. Entonces apliqué la misma idea para lograr enseñarle al software
que iba a tener, pues que no se asustaran, no iba a tener una tierra flotante. Si lo ven, esa señal AC positiva entra por este lado, a la parte superior de mi puente Dios, aquí lo ven, sería este pin de aquí, y vean que el negativo entra a esta parte del puente Dios, y vean que aquí están los diodos, y pues así, ¿verdad? Lo ven, ahí es construir el puente Dios a punta de diodos discretos. Y vean que en los otros pines, en los otros lados del puente Dios, es aquí donde yo conecté la tierra para que todo el circuito tuviera la misma tierra, lo ven, lo puse en verde, y esa misma tierra la anduve jalando por aquí. Aquí está la tierra, todo lo que vean verde, excepto este cable de aquí. No, este lo voy a pintar en gris. Son tierras. Y luego esa misma tierra la llevé a mi otro osciloscopio. Entonces lo que yo quiero que vean es cada uno de los pasos de la rectificación en este software. Le puse aquí pues lo máximo que pueden entregar, entonces el software lo máximo que pueden entregar a estas dos fuentes son 10 volts AC, es decir, 5 y 5. Entonces, piensen que esta es la salida que ya sale, o sea, la señal que ya sale del transformador. Y voy a colocar una resistencia aquí, que ahí es donde iría la carga. Entonces, primero voy a quitarle el capacitor. Y veamos cómo se ve la señal. Entonces, si lo ven, esta es la señal alterna que entra, que si lo ven es 1, 2 y medio, 1, 2 y medio, aproximadamente son 10 volts pico pico, que es lo máximo que pueden entregar. Según yo, pensé que cuando las iba a poner así, iba a lograr obtener 20 volts pico pico, pero el software no dejó que le hiciera trampa y no puede entregar más de 10 volts pico pico, por cómo está programado. En la vida real, si yo hiciera esto, tendría 20 volts pico pico, pero el software no puede. De hecho, vean que no da exactamente 10, da un poquito más de 10 porque pues yo estaba forzando a que me diera 20 porque puse dos fuentes en serie, pero bueno, no salió. Lo más que él puede entregar son 10. Sin embargo, eso quedó bienísimo para que veamos el trabajo del puente Dios sobre la carga. Vean lo que le estoy entregando a la carga. Le estoy entregando una señal que es rectificada. Lo ven, cada una de estas bolitas, vean que un bolita, no, una de estas crestas de onda correspondía exactamente como a un cuadro de división en 100 milisegundos. Y vean que aquí la cresta, cada cresta está correspondiendo aproximadamente a un cuadro de división en esa escala. ¿Lo ven? Nada más le di vuelta a todas las señales. O sea, eso es lo que logró hacer mi puente Dios, lo cual es genial. Exactamente lo que yo quería. Ahora vamos a agregarle el capacitor. Ahí le agregué el capacitor. Y si lo vuelvo a correr, vean que ahí se ve el nivel de rizado, ¿lo ven? Que parece un nivel de C muy limpio, pero en realidad tiene un rizado ahí. Ese rizado, como nosotros sabemos, depende de pues, la capacitancia. Si yo pongo una capacitancia más pequeña, ese rizado debería empeorar. Vamos a ver. ¿Lo ven? Ahí no hay casi nada de rizado. Voy a ponerle 10. Ahí mejoró el rizado, pero vean que igual tiene más rizado. Voy a ponerle 100. Y ahí tiene menos rizado, ¿lo ven? Entonces el capacitor tiene mucho efecto en ese rizado. Recuerden que ese rizado es ruido, se interpreta como ruido, porque como estoy haciendo un circuito que es alimentación pura, no quiero que tenga ningún tipo de ruido porque echaría a perder el trabajo. Entonces ya por ahí, vean que ya logramos convertir una señal alterna en una señal DC que tiene un ruido. Ok, esta señal DC es de aproximadamente 1, 2, 3, 4 volts por ahí. Recuerden, esto eran 5 volts pico, le quita 0.7 del diodo, queda aproximadamente en 4 punto algo, 4.3 digamos, y ese rizado ahí con ese nivel de C anda como por ahí. Entonces todo se ha cumplido bien. ¿Alguna pregunta aquí?
De mi parte todo bien, profe. Ok, Interesante. ok, genial. Qué dicha que le interesa. Esto es divertidísimo. A mí la electrónica me vuelve loco. Alguna vez dije, "Ah, cuando yo sea profe, me gustaría dar el curso de electrónica 2 y el laboratorio eléctrico". Y adivinen qué, los sueños se cumplen y aquí estoy. Entonces, realidad de esos sueños nacieron simplemente porque esto es chivísima. Cada vez que lo pueda ver, me vuelve loco de nuevo. Es manipular energía propiamente. Aquí estamos haciendo, jugando a hacer unos avatars, pero de la electricidad, no sé, una tontera así. Bueno, ya vimos ese efecto. Ya vimos todo el proceso para lograr tener nivel de C, pero tenemos ese nivel de C que tal vez es un nivel de C que no me gusta, ¿verdad? Porque tiene ruido. Entonces ahora vamos a ver el efecto del regulador. No pego el regulador a esta etapa porque si ustedes vieron, tenía aproximadamente 4.4 volts de DC. Y los reguladores que vienen en Tinkercad, porque Tinkercad está en chiva que tiene reguladores, son reguladores, uno de 5 volts y otro de 3.3 volts. Y ya los he probado y los 4 volts no cumplen lo suficiente para poder polarizar sus transistores. Entonces no funcionan acoplando las diferentes etapas. Entonces, para probar el efecto de los reguladores, voy a armar un nuevo circuito. Un circuito que depende de, le voy a conectar de entrada una fuente de C, como para simular lo obtenido después del puente de diodos y el filtro. Aquí. Entonces voy a conectarla ahí. Tac, tac. Ok, ahí. Y voy a usar el regulador de 5 volts. Vean que los reguladores se ven así, parecen como un transistor. Tienen unos detalles muy importantes. Eh, Tienen 3 pines que van a ser la salida, la entrada y el pin de tierra. ¿Se acuerdan? Que era por el que él fugaba la corriente excesiva. Entonces necesita ese pin. Y suelen tener esto aquí atrás es un disipador de calor porque pues los reguladores como son elementos que manejan potencia se suelen calentar mucho, entonces su electrónica se puede echar a perder. Entonces tienen casi siempre tienen un disipador, ¿lo ven? Este también es otro regulador, nada más que este es un regulador LD 1117V33, que significa puede entregar 3.3 volts. Y este es un LM7805, que es uno que hay que probar, estudiar en el laboratorio hoy. Entonces vamos a estudiar este. Lo voy a conectar de manera un poco grotesca, no le voy a poner los capacitores porque Tinkercad no los necesita, pero en la vida real se necesitan los capacitores. Ya vamos a ver por qué, o al menos los vamos a estudiar para el LM317 y con eso se terminaría la materia de hoy, digamos. Este pin de ground, tiro aquí y esta sería la salida. Entonces voy a conectar aquí a la salida una resistencia para simular una carga cualquiera. Y esto va para el ground. Y esta salida le voy a poner naranja. Entonces, voy a utilizar para esta etapa multímetros. No voy a usar el osciloscopio. Aquí está. Un multímetro. Uno lo voy a utilizar para la salida. Ahí. No me gustó mucho esa conexión que hice, pero bueno. Parece. Sorry, es que yo para armar circuitos tengo que ver que se vean bonitos. Y no me gusta. Se ve mejor. Ahí. Ese me gusta más. Entonces, ahora sí. Voy a ponerle aquí en la entrada unos 10 volts. Y le voy a dar play. Vean que este es un regulador de 5 volts, entonces a él no le importa lo que viene en la entrada, nada más le importa que sea mayor
y él me debería dar 5 volts en la salida. Entonces lo ven, estoy teniendo 10 volts, pero en la salida del regulador tengo 5 volts. Ahora vean que si yo subo, aumento a 10.5, 12, vean que mi salida no cambia. Entonces eso es lo chido del regulador, que no le importó los cambios en la entrada, mientras sean cambios que estén dentro de su umbral de trabajo, ¿verdad? Y vean que ahí sigue aumentando y mi salida se siguió manteniendo en 5 volts. Ni titubeó, porque es muy rápido. El circuito de los reguladores son muy rápidos. No nos sirve que esa caída en las cargas dure tiempo, ¿verdad? Eso, el sistema que les enseñé hace un rato de cómo funcionaba este sistema de control es un circuito extremadamente veloz, casi que inmediato. Entonces vean que por más que yo haga cambios en la entrada, pues no pasa nada en la salida de mi regulador. Si obviamente yo le pongo mucha alimentación, puedo llegar al punto en que puedo, pues, destruirlo. Él también va a tener una entrada máxima, ¿verdad? Tampoco crean que todo el mundo es tan perfecto y que le puedo seguir poniendo 1000 volts y va a seguir funcionando, ¿verdad? O sea, también tiene un rango máximo de trabajo. Pero vean que este aguantó para todas las tensiones que le pude haber puesto. Ahora hagamos el caso inverso. Vamos quitándole tensión y tensión hasta ver en qué punto se afecta la salida. ¿Lo ven? Ya por ahí de 8.5 no pasa nada. 7.7 no pasa nada. En 6 se me cayó la salida. ¿Lo ven? ¿Por qué sucedió eso? Porque ya le estoy poniendo menos alimentación de la que él necesita para activar su fuente de corriente. Pues vamos a ver hasta cuánto. 7 no. 6.50 se cayó. Vamos a ver, tiene que ser 7, 6.90. Ay. Veis, 6.90 ya no le sirve. O sea, él necesitaba mínimo 7 volts para funcionar correctamente. Todo lo más seguro es que ese LM7805 tenga un STI, porque vean que va de 1.7 a 2.5 volts, lo que necesita extra. Entonces lo más seguro es que ande como por ahí, ese STI. Y lo ven, y vean que si yo sigo poniéndole menos alimentación, vean que le estoy poniendo 5.20, que sigue siendo más que 5, pero no es lo suficiente. Vean que mi salida quedó en 3.20. ¿Lo ven? Y pues si le pongo menos, pues igual el regulador irá funcionando menos. Moraleja de la historia. El regulador no puede regular tensiones que no sean mayores a la que él requiere. Y aparte requiere mínimo un empujoncito extra para poder polarizar los transistores. ¿Ok? Probemos el otro que hay aquí. Probemos el otro, este otro regulador. Este tiene una conexión un poco distinta, entonces tengo que mover un poco los cables. Tengo que mover este ground aquí, este output aquí y este input aquí. Ahora sí, el ground, el output y el input. Ahora sí. Y voy a empezar este con 6 volts. Ok, vean que este regulador lo que me ofrece en la salida son 3.3 volts. ¿Por qué 3.3 volts? Bueno, es porque esa es una tensión que se utiliza mucho en temas digitales. Los relojes inteligentes, los celulares, muchos trabajan. Muchas de esas electrónicas pequeñas trabajan con 3.3 volts. Entonces es un regulador para ellos. Vean que si le pongo más, sigue teniendo 3.3 volts. Si le pongo más, sigue teniendo 3.3 volts. Y si le pongo un montón más, 12, sigue teniendo 3.3 volts. Y si le pongo ya como 14, sigue teniendo. Y ya por ahí explotó. ¿Por qué explotó? Porque vean, ahí me está diciendo que el rango máximo permitido para él es de menos 250 milivolts y 15 volts. Esos son los rangos de trabajo. Entonces, vean que ya pasé los 15 volts, ya él es demasiada señal de entrada y pues se destruyó. Entonces, tomar en cuenta eso. Tampoco le puedo poner al regulador la tensión de entrada que yo quiera. También tiene un rango de trabajo. Vamos para el otro lado. Vamos a bajar a ver hasta qué punto él deja de funcionar.
Vean ahí en 6.20 sigue funcionando, en 5.90 sigue funcionando, en 4.40 sigue funcionando, en 4, en 4 ya no funciona, 4.1 no funciona, 4.3 sí funciona, 4.2 no funciona, 4.3 es lo mínimo. Es decir, él requiere mínimo 1 volt para poder funcionar su fuente de corriente. Es decir, que seguramente o tiene una cuasi LDO, porque anda como por ese rango, ¿lo ven? De 0.9 a 0.5, lo mínimo que necesita extra. Y cuando bajamos de eso, vean que él ya no puede regular como corresponde. Incluso cuando esa tensión es mayor a la de regulación, recuerden, necesita al mínimo ese 1 volt. Entonces vean que pues no funciona. Eso es, pues, ese sería el funcionamiento de este otro regulador. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, ahí digamos la resistencia que usted puso como para simular la carga, ahí puede ser con cualquier valor de momento, porque eso era como de práctica, ¿verdad? Como ahí para ejemplificar. Exacto, esta carga podría ser lo que sea. Vea que si yo le puedo poner 10K, sigue siendo, sigue funcionando igual, le puedo poner 100K, sigue funcionando igual. El problema sería si yo ya le pongo una resistencia muy, muy baja, porque significa que le exigiría mucha corriente, ¿lo ven? Si yo le pongo un ohm, si aquí pone 3.3 volts, o sea, le está exigiendo 3.3 amperes aproximadamente. Y vea que él no puede, él dentro de sus especificaciones, habría que estudiarlas, habría que ver cuánto es la corriente máxima que puede entregar. Pero basado en el estudio que hicimos hace un rato, debería poder entregarlo, pero habría que ver cómo lo fabricaron, a ver si este modelo en específico, este LD 1117V33, puede entregar pues esa corriente, ¿verdad? Entonces vean que como le puse una carga tan pequeña, le exigió mucha más corriente, él no la puede entregar y la única forma que encuentra de pues mantenerse estable es es bajar su salida y ahí sí está en un rango de potencia adecuado. Ya me dio curiosidad, vamos a buscarlo. Esa era la pregunta que tenías. Sí, sí, más o menos. Estoy buscando la hoja del fabricante de este LD a ver cuánta es la corriente máxima que puede entregar. Vamos a ver. Ok, aquí está. Aquí está la hoja del fabricante de este regulador. Lo venden en varias versiones, 1.2 volts, 1.8, 2.5, 3.3 y hasta hay una versión que es variable. Y vean que aquí me dice que puede proveer hasta 800 miliamperes de corriente. Ese es su máximo. Y vean que incluso me dijeron por aquí que el low dropout es un low dropout voltage y es de 1 volt, típico. Vamos a ver su esquemático por dentro, a ver si nos damos cuenta que era. Ah, no nos muestra el bloque de la corriente. Pero vean, por aquí está el sistema controlador. En fin. Ahí tiene protecciones térmicas. Son otras cosas que vamos a ver después. Ven, y lo máximo que aguanta son 15 volts. Vieron que cuando lo pasé de 15 volts explotó. Bueno. Y este es importante, la disipación de potencia, porque como les dije, estos reguladores se calientan mucho. Entonces, y pues hay que ponerle ya sea un ventilador cuando hacemos una ventilación forzada o pues algunos disipadores. Vean que incluso me trae sus resistencias térmicas y demás, que esto se suele ver hasta electrónica 3 también. Aquí vienen las aplicaciones típicas, me pedía esos capacitores, en fin.
ya logré lo que yo quería, que era ver cuánto era su corriente máxima, que me dicen que eran 800 miliamperes a 3.3 volts. O sea que la resistencia más pequeña que le puedo poner es de alrededor de 5 ohms. Vamos a ver. Sí, vean que 5 ohms funcionó ahí prácticamente que bien. Y bueno, ese sería el regulador. Ya vimos dos reguladores diferentes, vimos sus características diferentes, lo construimos, lo armamos, aprendimos cosas de ambos reguladores. Y ya lo último que quería enseñarles es qué capacitancias hay que agregarles a los reguladores. Porque aquí yo no agregué capacitancias, ¿lo ven? Pero en la vida real hay que agregarle unas capacitancias. ¿Cuáles capacitancias hay que agregarles? ¿Dónde hay que agregarlas? Bueno, eso siempre hay que chequearlo en la hoja del fabricante, porque el que nos va a enseñar eso siempre va a ser el fabricante. Él sabe qué necesita su circuito para funcionar correctamente. Entonces, estas características siempre habrá que revisarlas en las hojas del fabricante y si el fabricante es bastante bueno, pues nos va a mostrar la información. Este es el LM317, que era el que es variable, ya no como el 7805 que vimos que daba 5 volts y punto, o el, el que acabamos de ver, el LT 11101 V33, el que acabamos de ver, que siempre entrega 3.3 volts. Este LM317, la característica que tiene es que él es variable. Él puede entregar entre 1.2 volts y 37 volts. ¿Ok? Y él, ¿cómo entrega esa salida? ¿De qué depende esa salida? De esta ecuación, donde esta ecuación depende puramente de R1 y de R2. Vean que R2 uno la puso variable, ¿verdad? Y este fue una consulta que me hizo una compañera, entonces creo que vale la pena chequear. Hay un paréntesis antes de seguir con. Este elemento, porque creo que no se lo están enseñando bien en circuitos 1. Este elemento de aquí, que es el famoso potenciómetro, es lo mismo que un potenciómetro es una perilla cualquiera, como la que hay para cambiarle la estación del radio, que uno la gira, o la que hay para subirle el volumen al equipo de sonido, o la perilla que hay, eh, no sé, la termoducha, si tienen termoducha, qué peligro, pero que hay para cambiarle la intensidad a la termoducha, o sea, todas ese tipo de cosas, todas las perillas, bueno, tal vez la de termoducha no, tal vez solo sea un conector simple, pero bueno, todas las perillas de los equipos, al menos como en los de música, que suelen verse muchas perillas de volumen, de los bajos, de los ecualizadores, son potenciómetros. ¿Cómo funciona un potenciómetro? Por dentro, que creo que muchos no lo saben. Este modelo de aquí es lo mismo que tener este modelo de aquí, donde pues esta patilla de aquí es esta patilla aquí, esta patilla aquí es esta patilla aquí y esta patilla aquí es esta patilla aquí. ¿Qué quiero hacer al separar esto? Que en realidad el potenciómetro siempre son dos resistencias en uno, por eso tiene tres patillas. Esta patilla es esta patilla es esta y esta patilla es esta. ¿Qué quiere decir cuando un potenciómetro me dice que es de 10K? Quiere decir que desde esta patilla hasta esta patilla tenemos 10K. Es decir, desde aquí hasta aquí hay 10K. Si yo conecto un potenciómetro, únicamente conecto esta patilla en mi circuito, estoy diciéndole al circuito, le estoy conectando una resistencia de 10K, no le estoy conectando ninguna resistencia variable, porque toda de aquí a aquí siempre vale 10K. Ese es el valor que me dan del potenciómetro. ¿Qué pasa si yo quiero conectar una resistencia variable? Que yo necesito conectar o esta de aquí o esta de aquí.
¿Por qué? Porque cuando yo le doy vuelta a la perilla, es decir, yo quiero variar la resistencia, lo que hago es que este pin de aquí lo muevo, no sé, aquí, por ejemplo. Y si ustedes se acuerdan, la resistencia era igual a la resistividad por el largo entre el área. ¿Se acuerdan? Esa era la fórmula de resistencia de cualquier resistencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo giro la patilla para allá, o la perilla, lo que estoy haciendo es, en vez de tener el palillo aquí, lo estoy poniendo aquí. Entonces vean que esta resistencia de aquí a aquí es mucho más corta que esta de aquí a aquí que moví. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? O sea, cuando uno mueve la perilla, lo que hace es mover este punto en medio de la resistencia, en medio de algún punto de la resistencia. Si esa perilla se mueve mucho hacia la izquierda, pues digamos se movería, este pin se movería mucho hacia allá. Vean que la distancia, el L que hay de aquí a aquí, es muy pequeño. Es decir, esta resistencia aquí sería muy pequeño. Vean que de aquí hasta acá, el L es siempre el mismo, por eso la resistencia es siempre 10K. Y la segunda resistencia variable siempre va a ser el complemento a los 10K. Es decir, que si aquí hay 1K, aquí de fijo hay 9K. Y si aquí hay 2K, aquí de fijo hay 8K. Entonces, si alguna vez yo quiero conectar una resistencia variable con un circuito muy simple, así, voy a ponerlo a medir corriente. Tengo que conectarla de esta manera. ¿Por qué? Porque al conectarla de esta manera, estoy diciendo, tengo una resistencia aquí, tengo el botón aquí, la perilla, y tengo esta otra resistencia, y aquí está la tierra. Si pego esto también a tierra, esta resistencia está en paralelo con un corto, entonces esta resistencia no hace nada. La única es esta, pero esta siempre va a existir. No hace nada en mi circuito, pero siempre va a existir. Y siempre va a ser el complemento de los 10K. Y aquí hay 10K, y aquí habrán 50K, o aquí habrán 5K y 5K si la perilla está en el puro centro. Si la perilla está totalmente hacia la izquierda, aquí van a haber 10K y aquí van a haber 0. Si la perilla está totalmente hacia la derecha, aquí habrán 10K y aquí va a haber 0. ¿Lo entienden eso? Ahora, ¿cómo la perilla es algo físico, ¿verdad? Es lo que lo hace variable, es lo que el humano llega y varía en el circuito, la perilla. En el simulador, ¿qué varío yo? Porque yo no veo ninguna perilla. Bueno, usted le dan doble clic adentro. Esta resistencia es ese valor máximo, esos 10K que le podemos poner máximo desde este punto hasta este punto. Pero ¿cómo escojo yo cuánto de la perilla he girado para cada lado? Eso tiene que ver con esto del setting. Si el setting está al 50%, significa que la perilla está en el puro centro. Si el setting está al 100%, significa que la perilla está totalmente a la derecha. Si el setting está al 0%, significa que la perilla está totalmente a la izquierda. O esa izquierda-derecha puede variar, pero creo que ya me entendieron la idea. Entonces, si yo la pongo al 50% y esto es una fuente de 5 volts y esta sería el 50%, esto es de 5K, pues aquí debería fluir una corriente de 1 miliampero. ¿Lo ven? 1 miliampero. Si yo vengo y le cambio esto a 100, estoy poniéndole toda la resistencia hacia la derecha y el de la izquierda tiene resistencia igual 0. Entonces por eso me está tirando un error, porque me está diciendo la corriente es infinita. Voy a ponerlo así. Un 10. Un 10%, un 90%. Eso quiere decir que aquí hay 9K y de este lado hay solamente un K. Entonces la corriente debería ser de 5 miliamperes. ¿Lo ven? ¿Qué pasa si yo le pongo 0? Toda la perilla está hacia la izquierda. Entonces la resistencia aquí arriba tiene los 10K y este abajo tiene 0K. ¿Lo ven? 10K, 500 microamperes. Ahora, ¿qué pasa si yo no conecto este pin aquí? Que estoy conectando la resistencia de los 10K
completamente al circuito, o sea, no estoy haciendo nada variable, le estoy poniendo una resistencia 10K fija porque no estoy usando el pin variable. Y si hago eso, vean que tenía 10K todo, tengo 500 microamperes, voy a cambiarle aquí al 100%. Y da igual, no varía porque estoy conectando los dos pines que en total suman 10K. Ahora sí entienden los potenciómetros. ¿A alguien no los entendía y le quedó claro o a alguien le quedó alguna duda? Todo claro, profe, gracias. Okay. Esto es un recordatorio de circuitos 1. Yo esperaría que esto se me enseñe en circuitos 1, pero bueno, a veces hay cosas que no se logran. Pero por dicho llegaron aquí y ahora lo saben. Entonces, por eso es importante esta patilla. En la vida real, esta patilla también existe. Vean cómo se ve un potenciómetro en la vida real, por si nunca han visto uno. Sin Ok, así se ve un potenciómetro en la vida real. Cualquier perilla de cualquier radio o cualquier elemento que necesite uno darle vueltas es un potenciómetro. Voy a activar un toque la cámara. Tengo un desastre en el cuarto, así que no chepeen, pero quiero enseñarles algo. Vamos a ver si me sale. Ok, aquí pueden ver, ¿verdad? Esto que tengo yo aquí, ojalá puedan hacer, pongan view, speaker view, y ponen mi cámara en grande. Esto que tengo yo aquí es un circuito que una vez me compré, porque venía como do it yourself, pero cuando lo compré ya venía hecho. Es un amplificador de tubos al vacío. Si alguna vez no han visto tubos al vacío, son estos elementos de aquí. Son lindísimos. Supuestamente genera un sonido bastante limpio. ¿No ven la cámara? ¿O solo Juan Diego no la ve? Yo sí la veo. Sí se Sí ve. la veo. Sí le veo. Ok. Sorry, Juan Diego. Ahí si no revisa el video después para verlo. Es algo rápido. Entonces, tiene ahí una serie de capacitores y otras cosas porque necesita hacer como una transformación de C. Eso no se ve en este curso, se ve en electrónica 3, que uno puede convertir de C. Recuerden que los transformadores solo sirven en AC. Entonces, ¿cómo convierte uno en DC? Bueno, eso se ve en electrónica 3 y electrónica industrial de licenciatura. En fin, lo que quería que vieran es que este es el potenciómetro, ¿lo ven? Uno chiquitito, muy lindo. Y esto que yo giro aquí es pues varío la resistencia y esto era el volumen. Este es el volumen. Cualquier perilla que uno vea en radio así, o en un equipo de sonido, se ve como esto. Y normalmente lo que hacen es que le ponen un elemento como encima, nada más para la perilla, ¿lo ven? Y que gire. Esta perilla no me entró aquí, pero voy a coger un potenciómetro normal. Yo creo que por aquí tengo uno. Un momento, a ver. Vamos a ver. Por aquí tiene que haber uno. Bueno, no encontré uno que sirviera. Pensé que este tenía la misma forma. Es que, si lo ven, esto tiene como una raya en el centro, ¿lo ven? Que eso normalmente es para que se acople, pues, la perilla mecánica. Si ustedes, tal vez no se ve la perilla, pero por dentro lo que tiene es como una forma de potenciómetro. No exactamente esta forma, por eso no encaja. Pensé que tenía otro potenciómetro con otra forma, pero tengo que ponerme a buscar. Es que yo tengo aquí muchas cosas así electrónicas. Entonces normalmente esto se mete, se encaja y ya pues uno gira la perilla y así es como deja de verse tan feo como esto.
pero normalmente los potenciómetros pues son así. Cualquier cosa que ustedes vean en una perilla es un potenciómetro. Y esto es lo que les quería enseñar. De hecho, en esta imagen se muestra bastante bien que cuando uno gira, lo que hace es mover ese tercer pin en alguna parte de la resistencia y pues por el tema que les mostraba de la distancia, entre más grande sea la resistencia, pues mayor la resistencia. Así es como hacen un juego para hacer una resistencia variable. Ok, entonces ahora sí, ya sabemos cómo funciona un potenciómetro y cómo se tiene que conectar una resistencia variable. Ya puedo cerrar TI. Volviendo a lo que estaba, este LM317 tiene esa capacidad que yo lo puedo hacer variar de 1.2 volts a 37 volts. Y eso va a depender de, pues, este juego entre R2 y R1. Aquí lo que me dice es que esta corriente de ajuste, que es la corriente, la famosa corriente de fuga que hemos visto, también entra en efecto dentro de la salida. Pero vean que ellos me dicen que esa corriente es alrededor de 100 microamperes. Que realmente para aplicaciones típicas este efecto es despreciable. Eso es lo que me están diciendo. Entonces que prácticamente la salida la puedo definir con esto. Alguna aplicación muy específica tal vez sí necesite este efecto, pero como ahorita no lo necesito, nada más lo puedo despreciar. Y vean que así es como funciona. Variando R2 en relación con R1, esto pues puede subir y lo máximo a lo que puede llegar el equipo es a dar 37 volts. Vean que aquí tenemos dos capacitores conectados. Uno que llamamos CIN y otro que llamamos CO, que este es capacitancia de entrada y capacitancia de salida. Eso es lo que significa. Y aquí vean, él me pone el asterisco. CIN es requerido si el regulador es localizado a una distancia apreciable del filtro de la fuente de poder. Normalmente aquí iría el capacitor después de la rectificación y si el circuito es muy largo, háblese de pues unos, no inmediatamente a la par, nada más. Vean que no me dicen cuánta distancia es distancia apreciable, pero es para que usted tenga una idea de que si algo le falla, por mucha distancia, usted ponga ese capacitor, que vean que ya le dicen a uno cuánto es el valor. Esto lo que normalmente va a hacer es hacer un mejor acople de impedancias. Eso es lo que va a hacer ese capacitor. Y luego el capacitor 2, vean, el de salida, vean que dice que no es necesario para la estabilidad. O sea, él no aplica, él no mejora la estabilidad, sino que lo que hace es que mejora la respuesta en el tiempo. Es decir, hace el circuito más rápido. Si usted tiene este capacitor en la salida, ese efecto de regulación que yo les decía, que dice subió un momento a 6 volts y él se dio cuenta y lo devolvió a 5 volts, ese efecto, aunque yo les dije que es muy rápido, pues toma un tiempo. Si uno le pone este capacitor, pues ese tiempo se mejora. Eso es lo que quiere decir. Y pues aquí veremos varias de las aplicaciones en la hoja de datos, muchas aplicaciones distintas, no solamente como regulador, pero tal vez me gusta llegar a esta parte que siempre en la información de aplicación hay una información muy importante, información que a veces no vienen en la primera página. Como por ejemplo, esto, que los capacitores externos que yo le ponga, este CIN y este CO, este CIN se recomienda un capacitor de tantalum, que es un capacitor que es de tipo pasivo, en el sentido que no es electrolítico, o sea, no tiene polaridad, no tiene nada que explote. Puede ser también uno de cerámico y funcionaría bien. Y vean que dice que reduce la sensibilidad de la impedancia de entrada. Entonces eso es lo que ayuda para hacer un mejor acople de impedancias. Por eso solo te lo recomiendan si está muy largo, porque si está muy largo, pues ese cable que lleva mucha distancia genera una resistencia apreciable y eso afecta el acople de impedancias, ¿verdad? Luego me dicen que hay un capacitor que se llama C-ajuste, que está aquí, ¿lo ven? Que me dicen que lo use para remover el rizado que pueda ser amplificado en la señal. Es decir, que si aquí varía mucho, la entrada varía mucho, como de 15 a 18, 18 a 15, y pues la salida también iba a variar eso y el sistema se va a autocorregir. Este capacitor hace que durante ese proceso, ese rizado que venga de la entrada sea eliminado. Eso es lo que hace que, aunque yo aumenté de nuevo la salida,
no aumente el rizado, esa es la idea. Y vean que dice que se recomienda uno de 10 micros, el fabricante siempre sabe lo que necesitas para pues mejorar la razón de rechazo del rizado en aplicaciones de 10 volts. Es decir, de 10 volts para abajo, es mejor poner ese capacitor. Y luego dice, vean, el circuito del M317 no necesita este capacitor para estabilidad. Ya en electrónica 2 veremos por qué nos hablan tanto de capacitores en la salida de estabilidad. Se ve hasta el puro final de electrónica 2. Entonces aquí él me está aclarando que no es un capacitor para estabilidad, sino que simplemente mejora la capacitancia de salida, se recomienda un electrolítico y pues un electrolítico de 25 micros. Entonces vean que por eso le pone aquí este más en el capacitor y que estos no lo tengan. Este quiere decir que aquí puedes poner uno electrolítico porque tiene una polaridad fija, pero estos no lo tienen es porque es mejor no ponérselo ahí, ¿verdad? Uno de cerámica o de tantalio o de papel o algo así. Luego me habla de protección de diodos. Entonces, vean que vienen unos diodos de protección y pues yo diría, pues, ¿cuál es la razón de los diodos, verdad? O sea, y pues principalmente son de proteger las descargas, proteger al LM317. Este de aquí está hecho, vamos a ver, solo se recomiendan cuando se va a trabajar con más de 25 volts a la salida, o si yo de casualidad le puse capacitancias muy grandes, porque si le puse capacitancias muy grandes significa que almacena mucha energía. Entonces se pueden descargar esa gran energía almacenada por algún error, se puede descargar hacia mi LM317 y echarlo a perder. Entonces vean que el D1, que es este, previene que este capacitor, que es muy grande, porque es de electrolítico, recuerden que esos electrolíticos son muy grandes, vean que me recomendaban 25 micros, cuando estos chiquititos me decían póngale 10 micros o un micro, lo ven en la entrada o en el de ahí, o sea, 25 micros ya es mucho más grande. Entonces, si por alguna razón, ven, si por alguna razón se da un cortocircuito en la entrada, es decir, esto se pone a tierra y este capacitor, y como aquí está tierra y el capacitor está a una tensión más grande, va a buscar descargarse hacia esa tierra, como por decirlo así. Como que de repente yo ponga la tierra aquí por un cortocircuito. Entonces, este capacitor vendría y haría esto para descargarse hacia esa tierra. Entonces, esa corriente pasaría por el LM317, que al final solo se va a ver como una resistencia, una carga. Si yo le pongo este diodo aquí, la corriente, como siempre la corriente es vagabunda y le gusta hacer el camino que menos trabajo requiera, si todo esto representa una resistencia y esto representa un corto, pues obviamente él va a hacer esto. Y se va a descargar por aquí, evitando pasar por el LM317. Voilà, sistema de protección. Y luego el diodo 2 dice que protege en contra de que el capacitor se descargue sobre el circuito integrado cuando la salida es la que más bien se pone cortocircuito. Imagínense que aquí se pegue la tierra, un cortocircuito. Entonces este capacitor, vean que todo este nodo es tierra. Hasta por dentro hay un nodo aquí que va a ser la tierra, porque si es un cortocircuito. Entonces, si este capacitor, este diodo no estuviera, él hace esto y se descarga por este otro lado. Entonces, y obviamente que como todo esto se ve como una resistencia, la corriente de este capacitor se va a descargar hacia adentro en una dirección que no era la deseada y se pueden dañar los transistores o se puede dañar algún componente por dentro. Cuando ya le ponemos este diodo, como este nodo se hizo a tierra, lo más seguro es que esto haga así y se descargue por este lado. Y no pasó por mi LM317, lo volví a proteger. Y eso sería toda la información que les tengo para hoy. Imagínense, hora y 40 minutos de pura práctica de laboratorio.
Lastimosamente no estamos en el laboratorio para armar las cosas y pegarnos nosotros los jalones y quemar nosotros las cosas, pero pues la idea es que no se pierdan del conocimiento. ¿Tienen alguna pregunta? Todo claro, profe. Ok, entonces, si nadie tiene preguntas, vamos a hacer un receso de unos 15 minutos. Volvemos a las 10 en punto. Hacemos una actividad con el Tinkercad, una pequeña, no una muy grande. Y luego los dejo irse. ¿Les parece? Ok, listo. Entonces, con esto voy a terminar la grabación de la clase de hoy. Volvemos a las 10 y hacemos una pequeña actividad en equipo.